Sánchez Berzain, él es internacionalista, ¿sí? Reside en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Placer enorme. Silvio Sacomani lo saluda. Mucho gusto, Silvio. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar dos temas. Uno que tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica y otro que tiene que ver con Venezuela. Ya este domingo son las elecciones. Me gustaría comenzar en primer término por la declinación de Biden, ¿sí? Lo ha anunciado este domingo, por ende no va a buscar la reelección. Y le quiero consultar en primer término si era esperable y cómo ha repercutido esta noticia en los Estados Unidos. El tema es que el propio Partido Demócrata, en su juego interno, es el que ha logrado este resultado. Es un tema absolutamente interno, sí, que obedece a una situación de carácter político personal, y la repercusión es que se ha puesto en marcha un proceso de búsqueda de candidato en el cual la actual vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris, tiene una posibilidad preponderante, pero hay también grupos internos del Partido Demócrata que han presentado la necesidad de un proceso interno con otras alternativas. Hay por lo menos 5 gobernadores que pretenderían la candidatura, y eso se va a resolver en el marco de lo que es la estructura interna del Partido Demócrata, que entre otras cosas postergó su convención precisamente porque seguramente esperaba la situación que se ha producido ayer. Mire, Estados Unidos es la democracia más importante y más activa del mundo, y esto se va a resolver obviamente por los canales de lo que es la participación democrática dentro de un partido que hoy día está en el gobierno y que tiene un oponente muy importante, que es el candidato del Partido Republicano, que ya ha sido proclamado y que ya está en campaña. Exactamente. Está un paso adelante, obviamente, el Partido Republicano, porque ya tiene candidato a presidente y a vicepresidente. Ahora entiendo que la convención demócrata se iba a realizar en el mes de agosto, no recuerdo si entre el 18 y el 22, 19 y 22 de agosto, no recuerdo muy bien, sinceramente. Pero usted nos acaba de plantear que se ha demorado. Sí, todo eso puede cambiar. La agenda obviamente está en cuestión porque se ha producido una renuncia del candidato que era el candidato seguro y que controlaba todo el respaldo dentro de lo que era la convención que viene del Partido Demócrata. Ahora hay que esperar una nueva agenda, hay que esperar una nueva dinámica interna, y eso depende exclusivamente de las fuerzas internas que juegan en el Partido Demócrata. En todo caso, les reitero, esta es la dinámica de la democracia del país más importante del mundo, donde solamente vamos a ver acciones y resultados que caminan en el rumbo de la institucionalidad y de las mayorías que hay dentro de ese partido. Mientras tanto, los días pasan, pero el tiempo es oportuno porque estamos en julio y la elección es en noviembre. Exacto. O sea, claro. hay tiempo para una campaña, hay todavía tiempo largo para una campaña electoral, y muchas cosas pueden pasar, como esta que acaba de suceder, que ha sido el aviso de no participación por parte del presidente Biden. Carlos, Javier Manzano te saluda, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, usted hace un día atrás publicó un artículo, lo llevo a Venezuela, Okay. Ha publicado un artículo que se llama, lo titula "La indefensión del pueblo venezolano ha terminado". ¿Cómo tomó usted las palabras de Maduro cuando dijo que va a haber un baño de sangre si llega a perder las elecciones? Como una señal muy grave de derrota que menciono precisamente en ese análisis. Sí. El pueblo venezolano, como todos los pueblos que están sometidos por las dictaduras,
Cuba, Nicaragua, Bolivia, la propia Venezuela, viven en estado de indefensión. ¿Qué quiere decir el estado de indefensión? Una situación en la cual están librados a la voluntad de la dictadura. No hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, no hay justicia, no hay siquiera la posibilidad de que el sistema internacional los proteja. Venezuela es un país con un promedio de 300 presos políticos, Cuba tiene más de 1.300, Bolivia tiene un poco más de 320 y Nicaragua gira alrededor de 100 presos políticos después de haber deportado a 320 y tantos. Entonces, en esa dinámica, el estado de indefensión del pueblo venezolano, o sea, la posibilidad de no ser defendidos por nadie, se ha terminado con esta campaña electoral en la cual, primero, se ha formado un grupo consistente de oposición verdadera, liderado por María Corina Machado, para reemplazar la oposición funcional, que es otro concepto que se da en las dictaduras del socialismo del siglo XXI. La oposición funcional es una oposición de mentira, es una oposición simuladora, es una oposición que está ayudando a la dictadura a tratar de presentar como democracia algo que no es democracia. En cambio, María Corina Machado gana la elección interna, la primaria de la oposición, y pone en marcha un movimiento que pese a que ha tratado de ser frenado por la dictadura, primero la han inhabilitado a ella, totalmente, después injustamente, después han inhabilitado a Corina Lloris, que fue la que nombró ella en su reemplazo, pero no han podido cuando, aceptada la candidatura de González Urrutia, María Corina se ha puesto a liderar esa campaña y la lleva por delante con un resultado de una movilización general del pueblo venezolano, con un resultado de un empoderamiento del pueblo venezolano que pese a los sabotajes, a las amenazas, a los apresamientos, a las torturas que sigue realizando el régimen, está totalmente movilizado. Entonces, el análisis que yo hago, es decir, lo que es la campaña electoral, que es el camino a la elección, en vez de resultar un camino, ya ha resultado el destino, porque la oposición le ha dado una derrota estratégica tan grande a la dictadura que a menos de una semana del día de la votación, que es el 28 de julio, la dictadura está tan arrinconada que el dictador tiene que salir a amenazar con un baño de sangre. Entonces, cuando viene una amenaza de ese tipo, una guerra civil o un baño de sangre, como ha dicho literalmente Nicolás Maduro, esa es la mayor señal de derrota y de debilidad que se puede confesar. Porque incluso sus aliados, el gobierno de Brasil, de Lula, ha salido hoy día a decirle, sabes, tienes que aprender que cuando si ganas te quedas y si pierdes te vas. O sea, no es aceptable, inclusive en una elección en dictadura como la de Venezuela, que el crimen organizado opere tan abiertamente que después de detener jefes de campaña y operadores de campaña de la oposición, hay más de 70 detenidos. Tienen 6 en la embajada de la Argentina en Caracas, tienen encarcelados dirigentes de derechos humanos, hotel donde va María Corina con González Urrutia lo clausuran, a la gente que los ayuda los apresan. Entonces, pese a eso, tiene que recurrir el dictador a una amenaza directa que obviamente está tratando de aplicar terrorismo de Estado, que no es otra cosa que la comisión de delitos desde el gobierno, en este caso desde la dictadura, para generar miedo a la población. ¿Qué quiere hacer Maduro con esa amenaza para generar miedo? Quiere evitar que el domingo la gente vaya a votar, porque el ausentismo es uno de los elementos centrales con que juegan estas dictaduras. Y eso no va a pasar. El país está movilizado y por eso los hechos, la realidad objetiva está demostrando que la dictadura en la campaña electoral ya sufrió una derrota estratégica. Ahora, esto es el primer round. El segundo round es el domingo en la votación. La dictadura va a tratar de hacer un fraude colosal para decir que ha ganado la elección. Si hace eso, nadie le va a creer porque además el control electoral en las mesas de todo el pueblo venezolano con la oposición va a mostrar que eso es un fraude. Si no logra hacer ese fraude y pierde, el segundo round está consolidado y viene el día después a ver si Maduro entrega el poder. Entonces, esto es un combate de varios rounds, pero el primero lo ha ganado ampliamente la oposición, utilizando la campaña electoral como un elemento
nota estratégica que muestra el repudio del pueblo venezolano a la dictadura y la movilización de ese pueblo que antes estaba arrinconado y asustado. Exactamente, bueno, era lo que yo le iba a plantear, ¿no es cierto? Está a las claras que el pueblo venezolano le perdió el miedo al régimen de Maduro. Bueno, el secreto de las dictaduras es el miedo, el terrorismo de Estado consiste en el miedo a la población. Cuando se pierde el miedo, entonces se acaban las dictaduras, y por eso, y además, con ocasión de la votación de este domingo 28 de julio, es muy probable que la dictadura de Venezuela se venga abajo. Lo mismo ha pasado en Cuba el 11 de julio del 2021 y sigue. Los cubanos dijeron, el hambre derrotó al miedo, y salieron a pedir pan y vida, y siguen en eso. Por eso es el país con más presos políticos de la región. Pero el resultado estratégico, de nuevo, en Venezuela es excepcional, y tiene que ver con la capacidad de una oposición real de devolverle la fuerza al pueblo, y de ese pueblo que está en las calles, que está en las concentraciones, que está en las proclamaciones, que le está diciendo básicamente a la dictadura: no le tenemos miedo, vamos a votar este domingo y vamos a demostrar que con nuestro voto ustedes se tienen que ir. Está claro, está claro. Ahora bien, lo que yo le consulto es lo siguiente. Está claro que el músculo político de Maduro en relación a las personas que van a controlar la votación en las mesas es muy importante, ¿no es cierto? Ahora bien, la oposición ha reunido una masa de participantes que formen parte también del contralor en las mesas electorales. Sí, la oposición dice que sí, que tiene ese plantel, que lo tiene preparado, que tiene un par de delegados por cada mesa, y que van a sacar fotos y testimoniar el resultado. Si eso es así, Maduro está perdido. Ahora, el tema es que yo creo que es así porque la movilización del pueblo venezolano incluye su participación activa en las mesas de votación. Ha cambiado el escenario político de manera diametral, porque además hay un dato muy importante: el repudio del pueblo venezolano a la dictadura es cercano al 80%. En ningún momento Maduro ha tenido una favorabilidad superior al 20%. Al empezar el proceso electoral tenía 9,5% de popularidad. Y ahora, entre otras cosas, con las falsificaciones de noticias, con encuestas manipuladas, ha llegado a superar un poco más del 20 o del 25%. Hace figurar encuestas, sobre todo en medios dictatoriales como el Grama y otras redes vinculadas al socialismo del siglo XXI y al castrochavismo, de que estaría ganando la elección, pero nadie le cree eso, porque los hechos muestran que él tiene miedo a la transparencia, ha prohibido la presencia de observadores de la Unión Europea, ha cortado el ingreso de una serie de instituciones internacionales que certifican elecciones limpias. O sea, está preparando todo para el fraude, y hay cada vez más cuidado para tratar de evitar un fraude que además no sería el primero. Ya hizo fraude en la elección de hace 5 años. Sí. Es el mismo fraude que han hecho el año 2020 en Bolivia para que Luis Arce Catacora, que tenía 20% de respaldo popular, gane en la primera vuelta con 55,6%. Es el mismo fraude que han hecho en Nicaragua el 2021, después de apresar a todos los candidatos de oposición para que un Ortega, que tenía 18% de favorabilidad, termine ganando con 75%. O sea, se les conoce el mecanismo, se les conoce la forma de operación criminal, y por eso Venezuela y sus líderes de oposición están tomando medidas para eso, que yo llamo el segundo round, que es la votación. Seguro. Esperemos que funcione el control electoral que todo el mundo espera para poner en evidencia algo que se sabe: Maduro no tiene el respaldo popular para decir que gana una elección. Claro, pero sin embargo en las elecciones anteriores, como bien lo decía, llevó adelante un fraude de características monumentales.
Sí, pero con este elemento, 46% de asistencia de Claro, votar. exactamente. Es otro tema. Ha amedrentado a la venezolano sociedad. logra votar. Claro. Si el pueblo venezolano se vuelca a votar este domingo, como todo indica, Maduro está derrotado. Uno de los elementos de fraude que ya ha cometido la dictadura de Venezuela es, por ejemplo, suprimir el voto en el exterior. Hay casi 8 millones de venezolanos exiliados, y de esos 8 millones se supone que unos 5 o 6 millones pueden votar. Simplemente van a votar 200.000. Entonces eso ya es una forma de fraude, porque le está quitando entre un 10 y un 15% de votación del repudio que tiene. ¿Y ahora qué alega Maduro para que esta situación se dé? No tiene que alegar nada. Esta es una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, claro, del castrochavismo. Claro, es el modelo de la expansión cubana en las Américas, el que la Argentina ha estado muy cerca, sobre todo en el primer y segundo periodo de los Kirchner. Sí, la institucionalidad y la fortaleza de la opinión pública, la libertad de prensa, la justicia federal en la Argentina han impedido que se instale un régimen de ese tipo. Y aunque el kirchnerismo ha devastado la economía, no ha podido con las instituciones democráticas. Lo que pasa es que en Venezuela sí han podido con las instituciones democráticas, lo mismo que en Bolivia y en Nicaragua, y han montado dictaduras en las cuales no queda ningún elemento de la democracia. No hay Estado de Derecho, de nuevo, no hay separación e independencia de poderes, no hay ningún juez que sea independiente, y sobre todo hay presos políticos y exiliados políticos. Un país donde usted vea presos políticos no es un país con democracia. No, para nada. Carlos, me gustaría de su parte por ahí una especie de reflexión sobre las expresiones de Maduro sobre el presidente Milei, ¿no? Que lo ha tratado de malparido, haciendo la alusión de nazi. Exacto, por si él justamente pierde las elecciones. Mire, le voy a decir, los regímenes de Venezuela con Maduro, Cuba con Díaz-Canel, Bolivia con Arce, Catacora y Evo Morales, y Nicaragua con Ortega y Murillo, no son política, son crimen organizado transnacional. Estos 4 países, además de ser dictaduras, son narcoestados. No se olvide que Maduro está requerido por la justicia internacional por ser el jefe del cartel de los soles, el cartel de narcotráfico más importante de Venezuela. Es un narcoestado, además. 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Entonces, no vale la pena tratar de repetir el esfuerzo de estas dictaduras de crimen organizado para debatir o para ponerse al nivel de presidentes democráticos. Milei es el presidente democrático de un país muy importante que es la Argentina, y no puede haber debate entre un presidente democrático y un criminal. Entonces no les respondan a Maduro, porque están rebajándose al nivel de contestarle un reto por escrito por la justicia internacional por ser el jefe de un cartel de narcotraficantes, acusado además por el Estatuto de Roma en el Tribunal Penal Internacional como criminal de lesa humanidad. Hay un proceso en curso, y confeso criminal y asesino violador de los derechos humanos en Venezuela. No hay manera de que el presidente de una democracia como la Argentina o de cualquier otro país democrático le conteste a un criminal. Es como contestarle al Chapo Guzmán, que ya está en la cárcel, un otro criminal de esa calaña, porque de eso se trata. La única diferencia entre el Chapo Guzmán y Maduro es que Maduro detenta el poder por la fuerza en Venezuela. Está claro. La última, Carlos, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ha sido muy claro y muy didáctico al momento de echar luz sobre lo que está aconteciendo, tanto en Estados Unidos como fundamentalmente en Venezuela. Este baño de sangre que prometió Maduro, en caso de que las elecciones la gane la oposición, ¿se puede llegar a dar? Mire, siempre las dictaduras son asesinas y criminales. Si usted se pone a mirar la cantidad de masacres que ha producido la dictadura cubana en los últimos 65 años, son incontables. Las masacres que ha producido Chávez y el propio Maduro también. Las masacres que han hecho en Bolivia,
hay una incluso certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la masacre del Hotel Las Américas, las masacres y asesinatos que se han cometido en la dictadura de Nicaragua. O sea, son criminales impunes, matan, el socialismo del siglo XXI mata. Y en esa dinámica, si hay algo bueno en esta declaración de Maduro, es que hay una confesión anticipada de un plan que por anunciado espero que no se pueda ejecutar. Clarísimo, clarísimo. Dios quiera que no. Y Dios quiera que vuelva a reinar la democracia en nuestro país hermano que es Venezuela. Le vamos a dar un seguimiento. Nosotros habitualmente aquí desde la Cocina de las Noticias de Radio Continental en la provincia de Neuquén, de la República Argentina, siempre hemos seguido hace 10 años y 6 meses aproximadamente, 10 años y medio que estamos al aire, y siempre hemos seguido las elecciones en Venezuela. Obviamente vamos a repetir, ¿no es cierto?, el ponerle la lupa a lo que acontezca en las elecciones, y lo vamos a convocar el día lunes, ¿sí? Veremos cómo está con sus tiempos para que nos dé una reseña de lo que aconteció, lo que va a acontecer el 28 de julio, si le parece bien. Sí, esto va a ser largo todavía, porque no hay que olvidar que la dictadura de Venezuela es el principal satélite o plataforma de la dictadura de Cuba. Aquí, si hay que identificar al enemigo, Maduro viene siendo el títere principal de la dictadura cubana en Venezuela. Entonces, aquí vamos a ver todavía varios episodios en los cuales la dictadura jefe, que es Cuba, no se va a resignar a perder el centro que le produce petróleo, que le produce dinero y que le produce además importancia estratégica en sus alianzas extracontinentales con las dictaduras de Rusia, China, Irán. Entonces han de haber eventos posteriores, y lo que hay que destacar hoy día es el poder de un pueblo movilizado que le ha infligido ya una primera derrota a la dictadura, que hay que aplaudir, pero que además hay que poner de relieve para que el próximo round que viene, que es el del domingo, pueda ser llevado adelante adecuadamente con el control electoral que el pueblo venezolano ha ofrecido y que el mundo está esperando. Bien, bien. Carlos, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias. Ha sido un placer enorme. Un placer enorme. Adiós, hasta luego.